Hola, te doy la bienvenida a este live. Hoy voy a hablar de cómo usar tu propósito de vida para tomar decisiones diarias. Y te voy a compartir 3 hábitos de implementación inmediata para que empieces a conectar con esa forma de tomar decisiones, que es una forma distinta de tomar decisiones cuando lo haces desde tu propósito. Sin embargo, antes de empezar, si no me conoces, si eres nuevo en mi comunidad, si llegaste por casualidad a este live o a este video, si lo estás viendo pregrabado, quiero contarte quién soy. Mi nombre es Ángela Monroy, soy mentora en propósito de vida y ayudo a profesionales exitosos que han tenido resultados satisfactorios en su vida, pero que en este momento se sienten desconectados, que no disfrutan su vida laboral y su vida personal, que no sienten pasión, que están de pronto desubicados, de no saben qué hacer y que también incluso han descuidado otras áreas de su vida, y los ayudo a reconectar con ese disfrute, a reconectar con esa pasión, a tomar decisiones desde un propósito de vida no necesariamente laboral. Y esto es importante porque para mí el propósito de vida no solo me conecta con lo laboral. Entonces los ayudo a aprender a disfrutar la vida, a vivirla en gozo, a vivirla en disfrute, entendiendo su propósito, el sentido de su vida, el para qué está aquí. Y precisamente de eso es que vamos a hablar en este live. Voy a compartirte un trozo de cosas, de información que comparto en mi mentoría Vida con Propósito, donde les enseño a vivir desde su propósito de vida. Para poder empezar y hablar de cómo usar tu propósito para tomar decisiones, lo primero es entender el propósito de vida. Y te quiero compartir mi visión de lo que para mí es el propósito de vida. Porque creo que hay una diferencia muy grande entre lo que yo veo y escucho en esta industria del propósito enfocado para emprender o enfocado para trabajar. Y no necesariamente es así. El propósito es para todas las áreas de la vida. Hay un ejercicio que hacemos en coaching que seguramente lo conoces, que es la rueda de la vida, y hablamos de al menos 8 áreas de la vida. El propósito te ayuda a tomar decisiones en todas esas 8 áreas de la vida. Entonces, para mí, en mi visión y en lo que yo comparto como mentora, el propósito de vida es un faro. Yo hago la alusión a ese faro, esa metáfora del faro que está en medio del océano, en una playita, alumbrando el camino. Es una guía. El propósito es una declaración, sí, que sale de adentro tuyo. Ahorita te cuento cómo lo encontramos, pero que a la final tú lo sacas de tu interior para poderlo ver, reconocer, y con base en eso que ves y reconoces, empiezas a tomar decisiones en tu día a día. Entonces el propósito es una guía en el camino, es una lucecita que te va alumbrando hacia dónde ir, hacia dónde no ir, qué decisiones tomar, qué decisiones no tomar, con qué personas relacionarte, incluso con qué personas no relacionarte. Y te ayuda también a diseñar tu propia vida alineada con ese propósito. Y de este live, de este tema, hablamos la vez pasada. Entonces, si no estuviste en el live, lo puedes ir a ver en mi perfil, porque te explico qué significa vivir bajo tu propio diseño y cómo diseñar tu vida y dejar de vivir la vida de otros, de los precondicionamientos. Ahorita estaba en una rueda de negocios y hablaba con una persona que me decía: yo entré a estudiar ingeniería porque mi papá me dijo que estudiara ingeniería, y se salió de estudiar ingeniería a los 3 semestres porque no era lo que le gustaba, y encontró eso que sí quería hacer, es decir, decidió desde lo que ella realmente quería y no desde ese condicionamiento. Y hay condicionamientos sociales, hay condicionamientos familiares, hay lealtades incluso inconscientes que hacen que tú sigas la vida que tu papá o que tu mamá pensó que querían para ti y te desconectes de ti. Entonces ese propósito de vida lo que te da es esa conexión contigo, es aprender a tomar tu ser interior, tu voz interior, tu real esencia, para tomar decisiones, aprenderla a escuchar y tomar decisiones. Porque el propósito, en la mentoría conmigo, yo no te voy a decir: es que tu propósito es tu propósito es este otro. No, lo construimos de acuerdo con lo que tú eres. Entonces ahí voy a salir a pasar al cómo se construye o se descubre el propósito de vida. Y el propósito de vida se encuentra a partir del autoconocimiento. Yo comparto mucho en los diferentes espacios, y puedo ser reiterativa y reincidente en esto, y es que conocer tu Ikigai o hacer el ejercicio de los 4 circulitos del Ikigai no es encontrar tu propósito de vida, es una fuente de información.
Es valioso el ejercicio, sí, yo no le quito mérito, es un ejercicio muy bueno, pero es solo una parte de lo que es tu propósito de vida. Yo veo Ikigai en mi mentoría, lo enseño, lo explico y lo utilizamos en el módulo 4. Ya antes hemos tenido 3 módulos en los que vamos aprendiendo a conocernos, porque es que si tú construyes tu propósito de vida desde tu ego, va a ser un propósito completamente distinto. Y sí, es posible que tú construyas un propósito de vida para hacer feliz a tu ego. Por eso tenemos que hacer un proceso como primer paso para encontrar el propósito de vida, de reconocer quién eres y quién no eres, de entender qué te bloquea, de entender qué condicionamientos sociales o familiares puedes traer y cómo las heridas de infancia te impactan en el que vivas o no con propósito. Y sanar eso para ir a reconocer tu luz. Entonces, para descubrir el propósito de vida, primero tenemos que ir a entender y a conocer quiénes somos, sanar esas heridas y luego ver lo que hay detrás de la máscara, la esencia, los dones, los talentos, las virtudes, las características esenciales, que esas son las que deberías poner al servicio de otros. ¿Y por qué te digo que deberías? Porque cuando tú estás parado desde tu ego, eso es lo que entregas a los demás. Rabias, malas palabras, o culpas, o resentimientos, o señalamientos, o juicios, o críticas, o quejas, o pereza, o huir del conflicto. Finalmente eso es lo que estás entregando, tu ego. Por eso, importante, primer paso, reconocer el ego. Una vez ya hacemos ese proceso interior, ahí sí podemos entender qué me hace feliz, qué amo hacer, qué disfruto, que son elementos importantes del propósito. Y finalmente, construir esta guía que te permita tomar decisiones desde tu ser interior. Por eso es un ejercicio, yo lo llamo un ejercicio profundo de autoconocimiento y de transformación, porque a partir de que tú conoces tu propósito de vida y vives en alineación con él, empiezas a vivir la vida de una manera distinta. Y ojo, que siguen habiendo situaciones de dolor, siguen habiendo situaciones de rabia, siguen habiendo situaciones como las hay todo el tiempo en la vida humana, ¿cierto? En este planeta Tierra. Pero tienes claridad de quién eres, de para dónde vas, de cuál es tu impacto. Tienes una definición que tú puedes ir a leer y decir, esto está alineado con mi propósito, esto no, por aquí sí, por aquí de pronto. Entonces, no es suficiente tampoco con conocer el propósito si tú no sabes usarlo como tu guía. Y esto me pasó a mí durante mucho tiempo. Yo descubrí mi propósito de vida hace aproximadamente unos 6 años que lo descubrí, y lo llamo descubrir, pero es un autodescubrimiento, ¿cierto? Eso es un ejercicio interno. Me di cuenta cuál era mi propósito de vida, entendiendo incluso algo que nadie muestra en el propósito de vida, o bueno, no sé si nadie que yo conozca. Y de hecho sí, las mentoras que a mí me enseñaron esta parte importante del propósito, que no fue lo único que me enseñaron, es entender el destino de aprendizaje, cuáles son los retos de aprendizaje que yo tengo. Entonces yo tenía claro mi propósito, tenía mi definición, lo tenía bien escrito, muy bonito, pero yo no vivía alineada con él, porque yo pensaba que el propósito era solo para trabajo, era solo para un ejercicio profesional. Entonces, como yo era empleada, yo decía, estoy desconectada de mi propósito, porque creía que estar conectada al propósito era emprender o hacer algo directamente asociado con esa declaración de propósito. Y sufría mucho. Fueron unos días y unos meses dolorosos porque yo no me entendía. Entonces renuncié a mi trabajo, me volví emprendedora, que porque estaba más cerca a mi propósito, y seguía sufriendo. Entonces no es suficiente con saber cuál es el propósito, sino aprender a vivir desde él. Y bueno, ya sabiendo entonces cómo se construye el propósito, te voy a enseñar 3 hábitos que te ayuden a vivir desde el propósito. Insisto y reitero, entendiendo el propósito como una guía para tomar decisiones en todas las áreas de mi vida. Entonces, para el primer hábito, para aprender a usar el propósito, evidentemente lo primero que hay que hacer es entender el propósito, ¿cierto? Saber cuál es mi propósito, que el propósito contiene el aprendizaje principal, el destino, que viniste a aprender, contiene tus características de luz, tus dones y talentos, contiene el canal a través del cual tú entregas eso que eres desde la luz
a la sociedad. Y aquí también importante, el impacto a la sociedad no es solo a través de una fundación, de una ONG, un impacto masivo porque soy político, porque soy médico, porque soy profesor, no. Tú impactas desde que te levantas hasta que te acuestas en la vida de los demás. Entonces tú reconoces desde el destino, el aprendizaje, tus características de luz, tus dones y talentos, el canal de servicio en el que te entregas a los demás, con el que impactas al mundo, también hace parte de tu propósito. Y esas características que te hacen único o única. No pueden haber dos propósitos iguales, porque no hay dos seres humanos iguales. El propósito uno lo tiene que leer y decir, aquí estoy yo tatuadito, esto es como escrito, pues como en piedra, esto soy yo desde mis características esenciales. Por eso el proceso de autoconocimiento profundo es la base para descubrir el propósito. Todos esos elementos los tiene el propósito de vida. Y mira que no te nombré ninguno de los elementos del Ikigai, porque el Ikigai es una herramienta para encontrarlo, más no es el propósito como tal. Entonces te voy a enseñar 3 hábitos para que después de que tú tengas tu propósito de vida claro, definido, y sepas para qué es el propósito, o sea, tengas claro que esa va a ser tu guía, tu declaración guía para tomar decisiones, empieces a incorporar esos 3 hábitos para tomar decisiones a partir de ese propósito. Y el primer hábito es la conciencia. Sentirte, escucharte, entenderte qué es lo que está pasando contigo en el día a día. Y la herramienta que yo recomiendo, y sé que la mayoría de los terapeutas lo recomendamos para ese proceso de autoconciencia, es el diario. Yo recomiendo en todos mis espacios, indiferente de lo que yo esté trabajando, yo siempre parto del autoconocimiento como base, recomiendo mucho tener el diario. Yo lo llamo el diario de la Barbie, porque cuando éramos quinceañeras nos regalaban un diario, generalmente de la Barbie o rosadito, con llave, con candado, y uno guardaba ahí sus secretos más íntimos. Entonces el diario es un ejercicio que todos los días puedes hacer. Y la recomendación que yo te hago es que tengas unas preguntas base para resolver en ese diario. Porque a veces uno abre el cuaderno y como, y bueno, ¿y de qué escribo? ¿Y qué hago? ¿Y qué será que, de qué, pues no sé, cómo lo desarrollo? Entonces a mí me sirvió mucho tener unas preguntas base. Y si lo que estamos trabajando es cómo tomar decisiones desde el propósito, entonces pueden ser preguntas como, hoy, ¿dónde viví mi propósito? ¿Dónde no viví mi propósito? ¿Qué pasó que no viví mi propósito en esa situación? ¿Qué sentí? ¿Qué me enseña? ¿Qué me está mostrando? Preguntas de ese tipo para explorar si realmente estoy viviendo o no desde mi propósito en el día a día. El segundo hábito, entonces el primero es conciencia, autoconciencia de cómo estoy viviendo mi día. Yo les enseño en mi mentoría que una vez tú diseñas la vida que quieres vivir, el objetivo de tener ese diseño es que todos los días tú sientas satisfacción de que estás viviendo esa vida soñada. No se trata de diseñar la vida que quiero vivir en 10 años y en 10 años me voy a sentir satisfecho con esa vida, no. Como hoy empiezo a encarnar esa nueva vida, ese nuevo ser humano. Por eso creamos también una nueva identidad y unos nuevos valores para vivir esa vida que realmente yo quiero vivir. Eso hace parte de la mentoría. Entonces, cuando yo ya sé que tengo una vida que diseñé, yo tengo que diseñar mis días para poder cumplir esa vida que estoy soñando. Entonces, yo no puedo pretender hacer una vida soñada y no hacer nada en el resto de los días. Para eso el diario me va ayudando a tener esa conciencia. Si estoy viviendo alineada con mi propósito, si estoy decidiendo alineada con la vida soñada, esto que pasó hoy me acerca o me aleja de ese sueño, de ese diseño de vida que estoy soñando. Todas esas son preguntas que tú las puedes tener, tú puedes diseñar tu propia bitácora de preguntas y empezarlas a resolver día a día en tu diario. El diario lo puedes hacer en la noche para hacer una recapitulación del día o en la mañana siguiente antes de pararte de la cama o apenas te levantes, ya cada uno con sus agendas y con sus días va encontrando la mejor forma. Ese es el hábito número 1. El segundo hábito es que aprendas a tomar decisiones desde el cuerpo. Mira, las emociones se sienten en el cuerpo y el cuerpo todo el tiempo es como un termómetro, como un indicador de si estás tomando o no decisiones alineadas.
Entonces, así como tú empiezas a usar tu diario para saber si estás viviendo desde tu propósito, empiezas a usar tu propósito para tomar diferentes decisiones, sea cual sea la decisión. Por ejemplo, empiezas con decisiones pequeñas. Me compro esto, no me lo compro. Me como esto, no me lo como. ¿Sí? Y te sientas, haces silencio. El silencio es muy importante para aquietar esta mentecita y poder conectar con el cuerpo. Cierras tus ojos, tomas unas respiraciones profundas y sientes en tu cuerpo. Un sí siempre se va a sentir expansivo. Un no se va a sentir contraído. ¿Será que me como esta carne o me como este pollo? Carne. ¿Se expandió o se encogió? Pollo. ¿Se expandió o se escondió? Esto es de tiempo, esto no es que cerré los ojos 3, 2, 1 ya. Pero es para que también empieces a entrenarte, a sentir tu cuerpo, cómo se siente una decisión, cómo se siente la otra en tu cuerpo. Bien. Entonces, segundo hábito, empezar a usar tu cuerpo y a sentir tu cuerpo. Haces silencio, haces preguntas, cierra los ojos, respira para que se aquiete el pensamiento y eliges. Y el tercer hábito son de implementación inmediata y son hábitos diarios para que se pueda forjar esa nueva sinapsis y se vuelvan automáticos. El tercero es revisa. Entonces, cuando tú tienes tu propósito de vida, por lo menos como lo construyen conmigo, y tienes una vida bajo tu propio diseño, que también la construimos en mi mentoría, tú ya tienes una nueva identidad, tú ya tienes unos nuevos valores, tú ya tienes un camino de por dónde vas a ir a conseguir esa vida soñada, sabes cuál es tu visión, tienes claro tu para qué estás haciendo eso, que el para qué no necesariamente está dentro del propósito, yo lo tengo por fuera, porque el para qué puede ser, digamos que el propósito es más permanente en el tiempo, el para qué puede ser más cambiante, más temporal, puede ser escalable, y con base en eso, tú también estás todos los días revisando, puedes hacerte una lista de chequeo. Esta semana que yo estaba en un taller con unos prepensionados en una empresa, yo les dejaba una lista de chequeo para que cuando tuvieran que tomar una decisión o tuvieran una nueva idea en ese momento de pensión, definieran o decidieran si eso estaba alineado o no con lo que querían. Entonces, eso te lo iba a mostrar, pero para no hacer esto muy largo. Entonces, eso es lo que tú puedes hacer. Tú puedes hacer tu propia lista de chequeo, la puedes tener en tu diario, que te hagas unas preguntitas, 5 o 6, y que tú digas, esto lo cumple, esto no lo cumple. Por ejemplo, en el día, viví mis nuevos valores. Mis nuevos valores, por ejemplo, tengo el de la bondad, el del disfrute, el de la generosidad. Entonces yo todos los días reviso en mi diario por la noche donde disfruté, a qué valor fui leal, quizás a cuál no fui tan leal, ¿cierto? Pero yo sí hago un ejercicio, que esto también es muy importante, más desde lo que vivo que desde lo que me falta. Porque el cerebro está muy acostumbrado a ver la falta. Entonces lo que yo hago es que lo entreno más a ver dónde sí fui coherente con mis valores, a qué valores me fui leal, qué me disfruté hoy, cómo viví mi valor en el día a día. Y eso lo hago a través de una lista de chequeo creada por mí. Yo les doy herramientas en mi mentoría Vida con Propósito. Yo misma las voy creando, las voy dando como mis herramientas, mis tips, mis propias preguntas. Todo eso se los doy en la mentoría, pero tú puedes crear las tuyas. Finalmente es tu propósito de vida. Tú puedes crear tus propias preguntas, tu propia lista de chequeo para poder estar revisando si estás o no alineado con tu propósito de vida. Entonces, 3 hábitos que puedes empezar a implementar ya. Crear un hábito se demora entre 20 y 60 días, entre 21 y 60 días, dice la neurociencia, y requiere repetición, pero repetición con emoción. Al cerebro le cuesta mucho crear nuevos hábitos porque el cerebro está entrenado para ver el peligro por instinto de supervivencia y tiene una función que es alejarte del dolor y acercarte al placer. Entonces tenemos que entrenar al cerebro durante 21 días, como mínimo 60 días, para estos nuevos hábitos. Primero, te lo recapitulo, definir tu propósito, ¿cierto? Tenerlo claro. Como yo lo miro, tiene una mirada mucho más integral que el Ikigai. Entonces, primer hábito, tener conciencia de cómo estoy viviendo mi día y qué tan alineado está con mi propósito. Y ahí te recomendaba algunas preguntas. Si te las perdiste, ve la grabación y las ves más atrás. Segundo,
empezar a tomar decisiones sencillas sintiendo el cuerpo, y para eso es importante que hagas silencio, conecta con la respiración. Y tercero, hacer una lista de chequeo o unas 3, 4, 5 preguntas que a ti te puedan indicar qué tan alineado estás con tu nueva vida, la que quieres construir, con tu nueva identidad para cumplir esa vida, con tus nuevos valores que te acerquen a lo que realmente es importante para ti y a tu para qué. Y con esas preguntas con esos 3 hábitos, empiezas a aprender y a interiorizar el hábito de tomar decisiones a partir de tu propósito de vida. Entonces, si hay preguntas, aquí las leo, las puedes ir escribiendo. Mientras tanto, yo te voy contando que tengo puertas abiertas a mi programa, a mi mentoría Vida con Propósito. Vida con Propósito es la mentoría donde yo te acompaño a identificar, después de todos esos pasos que te contaba ahorita, de ir muy profundo, de entender las heridas, de soltar bloqueos, de devolver cargas, de quitarme la máscara de personalidad, te enseño a encontrar tu propósito de vida y a vivir a través de él. Es una mentoría de 12 semanas donde te voy a estar acompañando muy de cerca, yo digo de la mano, para que puedas llegar a ese objetivo de vivir desde tu propósito de vida. Cuando tú vives desde tu propósito de vida, estás conectado con la felicidad, estás conectado con el goce, estás conectado con el placer de estar vivos. Y cuando tú te conectas desde ahí, todo lo que sale al servicio de los demás, donde sea que tú pongas tu propósito, en tu casa, en tu trabajo, en el parque, en el gimnasio, con el uno, con el otro, todo, incluso con tu mascota, con tu carro, con tus objetos materiales, con todo, sale cargado de esa luz que eres y que vas a empezar a vivir a partir de tu propósito. Entonces todo esto lo hacemos en la mentoría, es un formato pregrabado, tú vas, ves los videos, las lecciones, desarrollas tu cuaderno de trabajo y cada sábado nos encontramos a resolver tus dudas. Adicional tienes acompañamiento vía WhatsApp conmigo de lunes a viernes, donde yo te respondo todas las preguntas que tengas, las situaciones, me pasó esto, viví esto. Esta semana una consultante me escribía, vi intensamente y me pasó esto y me puse a llorar, y esas conversaciones hay que tenerlas. Yo personalmente, mi único interés es tu transformación, entonces yo todo el tiempo estoy en disposición con unos horarios y unos límites, porque hace parte de mi propósito ponerme límites, pero con esos límites me entrego amorosamente a tu transformación. Tengo cupo para 3 personas que se estén uniendo a Vida con Propósito para un súper regalo solo para 3 personas, así que si te interesa conocer más información e inscribirte en Vida con Propósito, responde con la palabra vida, bien sea en comentarios, bien sea por mensaje directo, y te comparto toda la información. Muchas gracias por ver en vivo, muchas gracias por ver en pregrabado, gracias a los que se estuvieron conectando en la jornada. Si tienes preguntas o comentarios, recuerda que siempre los puedes dejar en la partecita de abajo después de ver el video. Un abrazo y gracias por estar aquí.